Hechos capítulo 10 versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Después de que Dios creó a los seres humanos y se multiplicaron, Él eligió especialmente a los judíos. ¿Por qué los eligió? Fue para mostrarle a otras naciones que si creían en Dios podrían vivir bien. Observando cómo los judíos vivían bien con las bendiciones de Dios, sin embargo, los judíos se volvieron más seculares y se alejaron de Dios, por lo que recibieron una maldición y el Evangelio comenzó a predicarse a los gentiles. En particular, hubo un centurión romano llamado Cornelio que sirvió a Dios de manera sincera y diligente durante el tiempo que de los reyes israelitas. Dios se apareció a Cornelio. Él le dijo, Hechos capítulo 10 versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando personas de diferentes naciones, como nosotros, los coreanos, los estadounidenses y los alemanes, reciben salvación y se presentan a Dios, esto es cuán glorioso. Al principio, cuando Dios eligió a los judíos, fue con la esperanza de que otros, como los gentiles, lo siguieran y fueran bendecidos de la misma manera que los judíos. Sin embargo, los judíos se alejaron de Dios, se rebelaron contra Él, y esto es lo que sucedió. Por lo tanto, al final fueron rechazados. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles comienza con la historia de un hombre llamado Cornelio y cómo se extendió la gracia incluso a los gentiles. A pesar de que yo soy coreano, no hay escritos sobre los coreanos en la Biblia. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de los gentiles, el plan de Dios se cumplió al recibir a los gentiles en su gracia. Qué agradecidos debemos estar por esta asombrosa gracia que nos permite, a pesar de ser coreanos, recibir el perdón del pecado y la salvación. Dios esperaba que los judíos fueran un ejemplo para otros, como los gentiles, mostrando cómo vivían bien con las bendiciones de Dios si creían en Él, para que todos pudieran recibir la salvación. Sin embargo, los judíos se alejaron de Dios y esto fue lo que ocurrió. Mientras los judíos se rebelaban contra Dios y eran llevados al cautiverio, Dios dirigió al centurión romano Cornelio ante él. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio, lo que llevó a la salvación y al derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Desde entonces comenzó la difusión del Evangelio a los gentiles. Desde el tiempo de Cornelio, los gentiles comenzaron a recibir el Evangelio y la gracia de la salvación. A pesar de que somos coreanos y gentiles, hemos recibido la gracia de la salvación y nos hemos convertido en el pueblo de Dios. Estamos agradecidos por esta gracia. La historia de la difusión del Evangelio a los gentiles comienza en Hechos capítulo 10. Aunque somos gentiles, hemos recibido el perdón del pecado y nos hemos hecho el pueblo de Dios. Desde el tiempo de Cornelio, la difusión del Evangelio a los gentiles ha permitido que personas de otras naciones se presenten ante Dios. Aunque estos gentiles estaban bajo la ley de ciertas obras de la ley, fueron liberados de la ley por la gracia de Dios a través del Evangelio. Y este es un momento maravilloso para llevar la salvación a aquellos. Recientemente estoy agradecido de que a través de nuestra misión hemos sido testigos de cómo Dios está obrando en todo el mundo, recibiendo la salvación muchas naciones y personas de diferentes países. Nuestra iglesia misionera comenzó de manera modesta, pero por la gracia de Dios hemos estado compartiendo el verdadero evangelio en todo el mundo.
Cada vez que vemos cómo Dios trabaja a través de nuestra misión, es motivo de profundo agradecimiento. Aunque personalmente estando en la misión, me siento insuficiente y carente. Ser parte de esta obra de Dios, recibir el perdón de los pecados y cómo Dios trabaja en mí, es asombroso y maravilloso. Cornelio, siendo un gentil, fue el primero en recibir la gracia de Dios y abrió el camino para que todos los no judíos también fueran objetos de esta gracia. Esto llevó a que todos los no judíos fueran partícipes de la salvación. Mi padre, mi hermana, mi hermano, mi sobrino y muchos más han recibido la salvación a través de campañas evangélicas como esta. Las personas que han asistido a la iglesia, pero no sabían cómo recibir el perdón de los pecados, se han acercado y han sido salvas. Creo que esto no solo alegra nuestros corazones, sino que también trae gran alegría a Dios. A medida que nuestra iglesia misionera continúe compartiendo el Evangelio y muchas personas de las naciones entren en el reino glorioso del Señor y hagan lo que complace a Dios. Estoy agradecido más allá de las palabras. Desde ayer por la noche, el pastor Jung Korpar compartió la palabra llena de gracia.